El día empezó con un golpe seco en el pecho, como si el destino hubiera decidido sacudir a Tomás Beltrán antes incluso de que pudiera respirar hondo, porque cuando empujó el carrito de limpieza por el pasillo luminoso del Palacio de Justicia, a plena mañana, no sabía que una puerta entreabierta iba a cambiarle la vida para siempre y que una frase mal entendida lo pondría al borde del abismo y, al mismo tiempo, frente a su redención. Si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un segundo ahora mismo para darle like a este video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal, porque historias como esta solo existen cuando alguien decide mirar con el corazón abierto. Tomás llevaba 15 años limpiando edificios ajenos con la misma paciencia con la que otros rezan, porque para él el trabajo era una forma silenciosa de dignidad. Había aprendido a pasar desapercibido, a no hacer ruido, a existir sin ser visto, especialmente en un lugar donde las decisiones millonarias se tomaban detrás de puertas de madera noble y vidrio esmerilado. Aquella mañana, el sol entraba a raudales por los ventanales, marcando sombras largas sobre el mármol, y Tomás se sentía extrañamente ligero, como si algo estuviera a punto de ocurrir. No sabía que ese presentimiento era el preludio de un encuentro con Valeria Montoya, la jueza más joven y más rica que había conocido el sistema, heredera de una fortuna que no necesitaba y guardiana de una reputación impecable que pesaba como una armadura. Valeria estaba en su despacho privado, un espacio amplio con vista a la plaza, preparándose para una audiencia pública que se transmitiría en directo. Era de día, el reloj marcaba las 11, y el calor de la primavera había hecho que se cambiara rápidamente una prenda exterior por una toga ligera. En su prisa, dejó la puerta apenas abierta. Tomás, siguiendo el protocolo, empujó su carrito y anunció su presencia con un leve carraspeo que se perdió en el aire. Al levantar la vista, vio la escena fuera de contexto, una mujer poderosa ajustándose la ropa, una intimidad que no debía presenciar, un instante congelado que su mente interpretó de la peor manera posible cuando ella, al notar la presencia, dijo con urgencia que entrara rápido, que había que hacerlo de una vez para no retrasarse. La frase cayó como un rayo. Tomás sintió que la sangre se le iba a los pies. En su vida humilde, una invitación así solo podía significar una cosa, y el miedo se mezcló con una vergüenza profunda. No por deseo, sino por la certeza de que un mal paso podía destruirlo. Él dio un paso atrás, quiso disculparse, pero la situación ya estaba en marcha. Valeria se dio cuenta de inmediato del malentendido cuando vio el pánico en los ojos cansados del conserje. El aire se tensó, y en ese silencio incómodo se revelaron dos mundos que jamás debieron cruzarse de ese modo. Valeria, acostumbrada a mandar, a que todos entendieran sus instrucciones sin explicaciones, respiró hondo. No era la primera vez que alguien malinterpretaba una orden rápida, pero sí era la primera vez que veía a alguien tan vulnerable frente a ella. Con voz controlada, aclaró que necesitaba ayuda para ajustar un detalle técnico del despacho antes de la transmisión, que el personal de apoyo no llegaba, que el tiempo apremiaba. Tomás entendió entonces que no había insinuación alguna, solo prisa, solo estrés. Aún así, el daño ya estaba hecho. Se sintió pequeño, sucio por haber pensado mal, y decidió ayudar en silencio, moviendo un cable, cerrando la puerta, desapareciendo como siempre. Pero algo en Valeria cambió ese día. Mientras Tomás trabajaba con manos firmes y mirada baja, ella lo observó con atención. Vio las cicatrices en sus dedos, señales de una vida de trabajo duro, y notó una honestidad que rara vez encontraba en su círculo. Tras la audiencia, que salió perfecta bajo la luz del día y los aplausos mediáticos, Valeria no pudo quitarse de la cabeza la expresión de aquel hombre. La culpa por su brusquedad se le instaló en el pecho. Decidió buscarlo, romper la distancia invisible que siempre había mantenido con quienes limpiaban los rastros de poder. En la cafetería del edificio, a mediodía, Valeria se sentó frente a Tomás sin toga ni títulos. Le habló de la confusión, se disculpó sin adornos, reconoció su error. Tomás, sorprendido,
aceptó las disculpas con una humildad que la desarmó. Le contó, sin detalles, que tenía una hija enferma, que cada turno extra contaba, que perder el trabajo por un malentendido habría sido devastador. Esa confesión sencilla abrió una grieta en la coraza de Valeria. Por primera vez en años, escuchó sin juzgar, sin pensar en sentencias ni en leyes, solo en personas. A partir de ese día, algo empezó a cambiar lentamente. Valeria comenzó a notar las injusticias pequeñas que antes ignoraba. Vio cómo Tomás era invisible para muchos, cómo su esfuerzo sostenía el brillo del lugar. Decidió intervenir de maneras discretas, recomendándolo para un contrato mejor, asegurándose de que recibiera un salario digno. Tomás, por su parte, recuperó la fe en que no todos los poderosos miran desde arriba. Su vida seguía siendo difícil, pero ahora tenía esperanza. La salud de su hija mejoró con el tratamiento que pudo costear, y cada mañana entraba al edificio con la cabeza un poco más alta. La historia no fue de romance ni de escándalo, sino de humanidad. Valeria enfrentó críticas cuando se supo que había impulsado cambios laborales internos, acusaciones de favoritismo que la pusieron bajo escrutinio. Ella resistió, convencida de que la justicia empieza por casa y a plena luz del día. Tomás fue testigo de esa valentía silenciosa, de cómo alguien con todo podía arriesgar su imagen por hacer lo correcto. En un mundo acostumbrado a titulares sensacionalistas, esta historia creció en los márgenes, en gestos pequeños, en miradas de respeto. Con el paso de los meses, el Palacio de Justicia se transformó sutilmente. Se implementaron programas de apoyo, se escucharon voces antes calladas. Tomás fue invitado a contar su experiencia en una reunión interna, algo impensable antes. Habló de dignidad, de miedo, de cómo una frase mal entendida pudo haberlo hundido y, sin embargo, se convirtió en un puente. Valeria lo escuchó desde el fondo, con los ojos brillantes, sabiendo que aquel día de primavera había marcado un antes y un después en su manera de ejercer el poder. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, no te vayas sin hacérnoslo saber, porque cada interacción ayuda a que más personas encuentren relatos que sanan y despiertan conciencia. El final no fue un cierre perfecto, porque la vida real no lo es. Tomás siguió trabajando, ahora como supervisor, formando a otros con la misma paciencia que había recibido. Valeria continuó juzgando casos complejos, pero nunca volvió a olvidar que detrás de cada expediente hay seres humanos. A veces se cruzaban en el pasillo, a plena mañana, intercambiando un saludo sencillo que decía más que 1000 palabras. La frase que un día casi destruye todo quedó atrás, resignificada como el inicio de una cadena de actos correctos. Antes de terminar, te pedimos algo especial, comenta qué parte de esta historia te dejó pensando, porque tu voz también importa. Y cuando el sol del mediodía iluminaba el mármol y las puertas se abrían para todos por igual, Tomás entendió que no fue la casualidad lo que lo llevó a aquella puerta entreabierta, sino la posibilidad de demostrar que incluso en los malentendidos más incómodos pueden hacer una justicia más humana, y que creer en la bondad, aun cuando el mundo parece frío, siempre vale la pena.